Esta vez voy a hablar de comunicación. Es Vamos. verdad que las últimas semanas estoy hablando mucho pues al final de todo lo que tiene que ver con comunicación, porque de comunicación emocional, quiero decir. Hablamos de teatro, hablamos de cómo transmitir a través del teatro, cómo transmitir a través de muchas cosas. Y esta vez yo creo que un poco también motivada porque este fin de semana tengo algo importante que la semana pasada lo hablaba sobre una charla en IFEMA que está relacionada con comunicación. Y dije, yo creo que es importante que pueda poner mi granito de arena, porque comunicar no es solamente verbalmente, comunicamos de muchas maneras y eso hay que trabajarlo. O sea, la comunicación verbal, no verbal, la comunicación paraverbal, los elementos que nosotros utilizamos, incluso la ropa que llevamos, el pelo, cómo lo llevamos, todo indica qué es lo que nosotros estamos tratando de comunicar. No es lo mismo si yo estoy presentando un festival de música, cómo voy a ir vestida y cómo voy a comunicar, cómo voy a presentarlo, que si yo estoy presentando un congreso de médicos. No tiene nada que ver. Entonces, creo que se trabaja, eso se trabaja, y además es una de mis especialidades, el trabajo de comunicación. Y la mayoría de las veces la gente me dice, es que no sé cómo expresar qué me pasa. Es que no sé cómo contar aquello que realmente me gusta, pero no sé cómo contarlo, porque me parece que me subo o que me bajo o que me pongo muy nerviosa y de repente las emociones son las que me juegan una mala pasada y no explico, no expreso todo aquello que a mí me gustaría o como me gustaría hacerlo. Y entonces he dicho, bueno, pues aprovechando esta semana lo voy a contar. Vosotros que sois de medios de comunicación lo sabéis perfectamente. La RAE dice que comunicar, el proceso de comunicación es mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. Tiene que haber un emisor y un receptor siempre. Yo puedo comunicar mucho, pero si no hay nadie que me escuche, pues la comunicación desaparece. Normalmente nosotros recibimos la comunicación a través del oído, ¿no? Aunque se utilizan los 5 sentidos, incluso el olor. Cuando nosotros tenemos enfrente a alguien comunicando de una determinada manera y huele mal, ¿qué hacemos? Rechazamos. O huele de una determinada manera, no mal, un perfume demasiado fuerte. Tratamos de irnos, tratamos de evitar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros tenemos o llevamos a cabo para transmitir algo. El body language, que se llama en inglés, que es la comunicación a través del cuerpo gestual, es importantísimo. Cómo utilizamos las manos, cómo utilizamos los objetos. Por ejemplo, yo en este momento tengo un bolígrafo. A veces el bolígrafo nos ayuda a comunicar de una forma especial porque queremos indicar algo, queremos decir algo o subrayar algo. Y lo utilizamos, pero cuidado con esto. O evitar los nervios, ¿no? Exactamente, es lo que te iba a decir. A veces el utilizar ciertos objetos lo que nos hace es engancharnos y se nota. Si yo estoy utilizando este objeto y estoy aquí apretando, se nota mucho. Y el receptor dice, wow, esta chica está tan nerviosa que está utilizando el bolígrafo, pero lo que me hace es, por favor, que se acabe ya su exposición porque está hiper nerviosa. La voz, cómo nosotros transmitimos, si estamos nerviosos, vamos a bajarle la intensidad. No porque nosotros hablemos más rápido se acabará antes, pero no llega el mensaje. Las pausas, los silencios son tan importantes como las palabras. Ahí entraríamos en el lenguaje paraverbal que hablaba antes. ¿Cómo hacemos pausas? Vosotros sabéis perfectamente que una pausa bien hecha, por ejemplo en cine o en teatro, dice tanto o más que las palabras. Entonces, ¿cómo aprendemos a utilizar el lenguaje y todo lo que tenemos alrededor para transmitir de una determinada manera? Si nosotros además nos apoyamos en elementos visuales, lo visual se queda muchísimo más en la memoria que el mensaje auditivo. O sea, yo puedo estar hablando 20 minutos y igual te queda una idea si yo la recalco varias veces. Pero si le pongo una imagen,
llegará mucho más, se quedará en la memoria. Normalmente somos bastante, por regla general, somos más visuales que auditivos. Sabéis que también hay diferentes tipos de memoria y la kinestésica, pero en este caso somos normalmente más visuales. Por lo tanto, acompañémonos de cosas que nos faciliten eso. Cuando estamos estudiando, por ejemplo, yo soy mucho más visual, necesito recalcarlo, ponerle otro color, y cuando empiezo a recordar, cuando tengo un examen o tengo que hacer una exposición, recuerdo dónde está la parte de la página, donde está subrayado, igual auditivamente, que a veces me lo pongo también para escucharme y para ver cómo funciona la charla, no funciona, no me acuerdo. Pero la parte visual, yo soy muy visual. Entonces, hay que saber también qué tipo de personas somos, ¿no? Y las emociones son las que nos provocan un bloqueo o nos dan alas. Si nosotros tenemos miedo a hacer una exposición, a contar algo, a hablar con alguien, nos puede provocar pues o timidez, o estrés, o vergüenza, o miedo. Normalmente el miedo es el que marca el que nosotros no nos expresemos tal cual queremos expresarnos o tal cual queremos expresar un mensaje. Y lo hacemos de una manera totalmente errónea. Y la audiencia entiende otra cosa totalmente diferente. Por lo tanto, cuanto más claro nosotros tengamos, más seguro, más claro el objetivo que queremos dar, la audiencia que tenemos es importantísimo. No es lo mismo una audiencia a las 10 de la mañana que una audiencia a las 10 de la noche, lo sabéis perfectamente. El lenguaje tiene que ser diferente, porque a las 10 de la noche la gente está más cansada, hay que hacerlo de una forma diferente, hay que hacerlo más amena. La edad. La edad. Absolutamente, si tú tienes una audiencia de chavales de 15 años, no puedes hablar lo mismo que una audiencia de 40. El grupo, no es lo mismo tener un grupo de 10 personas que tener 200. Imposible, porque no te vas a poder mover, no vas a poder utilizar esas cosas que decíamos, esos elementos que tenemos a nuestro alcance. Las preguntas, si yo tengo 10 personas, yo puedo preguntar y esperar una respuesta. Con 200 o 300, imposible. Tengo que ser más directivo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Pero si nosotros tenemos claro el objetivo, preparas tu charla claramente, tienes dominio de lo que estás contando, de manera que cualquiera que pueda preguntar, tú puedas responder de una forma segura. Incluso nos podemos permitir decir, pues en ese momento esto no lo tengo claro, en otro momento te lo podré responder. Pero no obviar y pasar por encima, porque eso se nota mucho, se nota la inseguridad del que está hablando, que no sabe de lo que está hablando, dice, me está intentando quitar de encima, y yo me quedo con la sensación de que no sabe de lo que está hablando, aunque sí sepa, y lo que quiere ir el otro es a lo suyo, a contar a estos los hacen presidentes de gobierno, quiero decir. Ya, también, pero bueno. Yo iba a decir que si es para la gente joven hay que decir cada 3 palabras en plan. En plan. Utilizar su lenguaje. Claro, Silvia. Es que parece no, utilizar ese lenguaje no. O sea, lo digo en plan de coña, en plan. De coña, porque lo que hay que hacer es... no tienen vocabulario. Pues el problema es que no tienen vocabulario. A ver, tampoco vamos a generalizar, Silvia, pero es verdad que ¿de quién es la responsabilidad de que no tengan tanto vocabulario? Mucha nuestra. Gente, y de mucha nuestra. De los mucha adultos. Gente, no leen mucho, no, digamos, entre comillas, no se les presiona para que... De los adultos, bien, al final. Que las faltas de ortografía también son importantes. Yo creo que la culpa es del WhatsApp. Sí, entre otros elementos, sí. Hay muchas cosas alrededor, pero es verdad que si nosotros, los adultos, potenciamos de una forma que hablábamos del aprendizaje el otro día, de una forma divertida, el lenguaje y la lectura. La semana pasada hablábamos de los cuentos, de cómo enseñarles a través de los cuentos. La parte emocional es fundamental, pero también motivarles a que lean, a que hagan cosas diferentes. Hombre, si un cronista deportivo puede evitar decir que la defensa está ávida de balones, también ayudaría, ¿no? También agradeceríamos eso. Claro. Es que es todo, ¿no? O sea, que al final... ellos simplemente son como un reflejo nuestro. Si nosotros estamos empezando a utilizar peor el lenguaje, a tener más faltas gramaticales, a no
porque nosotros tenemos un lenguaje súper rico. Claro. Es que, no, yo iba a decir también que yo no escucho a youtubers y influencers y demás, pero no sé cómo hablan, no sé si ellos también influyen en la gente joven que los escucha. Muchísimo, no sé hay de hablan, todo. Hay de todo, claro. Hay gente que habla muy bien y hay gente que no habla tan bien, que utilizan mucho en plan, como tú dices, claro. Utilizan mucho el lenguaje, pero hay gente que sí, a ver, todo lo que está de moda ya sabemos que es efímero, ¿no? O sea, tiene un pico. Si detrás no hay nada que fundamente esa fama, pues es verdad que serán pues como bombas, como pompas de jabón, ¿no? Pues desaparecerán. Pero si sí hay, es muy interesante. Es muy interesante ver por dónde va también evolucionando nuestro mundo, nuestras generaciones. Y es importante escucharlos también, porque tienen cosas que decir interesantes.